¿qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos nuevamente en nuestro conversatorio sobre tus derechos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el trámite que se realiza después de la muerte de una persona, el trámite sucesorio, y este trámite que tiene como finalidad la distribución de los bienes de esta persona, los bienes que tenía al momento de su muerte. Bueno, hay muchas cuestiones que están en juego y no es algo tan simple al momento de iniciar el trámite. Por eso queríamos hablar con un especialista en esta materia, que es el doctor Matías Álvarez Schaffer, es abogado, especialista en Derecho Procesal, sí, es un colaborador de tus derechos desde el inicio, pero bueno, en esta oportunidad queríamos hablar sobre este tema, que han existido varias consultas, sobre todo por las dudas, ¿no?, que hay sobre este tema. Y bueno, Mati, no sé si querés arrancar con el tema, sobre todo qué tipo de sucesiones hay, si hay diferentes tipos de trámite, como para entender un poquito de qué estamos hablando cuando hablamos de un trámite sucesorio. Dale, me parece bárbaro, Nati. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay tres tipos de trámites sucesorios distintos. Dos que son los que generalmente se utilizan en modo particular y un tercero que está reservado al Estado. Los principales procesos sucesorios es uno que se llama proceso ab intestato o intestado, que es cuando la persona que falleció no dejó ningún tipo de testamento, y el otro que es el proceso testamentario, cuando esta persona ha confeccionado algún testamento para disponer de sus bienes. Y el tercer tipo de proceso es lo que se llama herencia vacante, sucesión vacante, que es cuando esta persona no tenía ningún heredero forzoso, que después vamos a ver bien quiénes son, ni ningún heredero colateral. Entonces, el Estado es quien se presenta para reclamar la titularidad de estos bienes. Hoy los procesos sucesorios en general son procesos muy ágiles, son procesos relativamente rápidos, porque están prácticamente digitalizados. Entonces, todas las tramitaciones que se hacían en estos procesos antes en formato papel o donde uno tenía que diligenciar muchas comunicaciones a distintas organizaciones o entidades, hoy está totalmente digitalizado, se puede hacer en forma online, esto siempre con la intervención de un abogado, y esto agiliza muchísimo los trámites y sobre todo los tiempos dentro del proceso. Hoy el proceso sucesorio está muy reducido en sus tiempos, lo mismo que también ha llevado a reducir costos, sobre todo en lo que tenía que ver con determinados trámites de diligenciamientos que antes eran engorrosos, hoy son muy sencillos. Lo principal que hay que tener en cuenta es que cuando la persona fallece, puede ser que en algún momento haya dejado algún testamento. Este testamento, que es una disposición de última voluntad, o sea, la persona va a disponer de una porción de su patrimonio, que es un tercio, en donde puede decir cómo va a distribuir estos bienes, siempre respetando lo que establece la ley. El máximo que le dispone la ley, que es un tercio, y decir cómo va a distribuir estos bienes. Después está el supuesto, que es el de la generalidad, cuando no hay un testamento. La persona no estableció cómo distribuir sus bienes, entonces en este caso se van a distribuir los bienes conforme esto que se llama en la ley herederos forzosos. O sea, la persona a la cual la ley le reserva ya un porcentaje de este patrimonio para garantizárselo dentro de este proceso sucesorio. Claro.
Ahora, dentro de todo lo que es el trámite y lo que vos explicaste de estos tipos de sucesiones, estos solo son trámites que se hacen en el Poder Judicial. Pero muchas veces, y hemos recibido, digo, la mayoría de los abogados, consultas a la hora de una persona que está muy enferma, o quizás no, y tiene ganas de dejar todo listo, ¿no? Este comentario así como, entonces recurren a una consulta para ver cómo hacer, para dejar, digamos, todos sus bienes en sus herederos, en lo que corresponde a cada heredero, pero haciendo un trámite de otro tipo. Entonces, quería saber que nos cuentes cuál es ese trámite, dónde se hace, digamos, qué validez tiene, como para sacar esta duda que en general se consulta mucho, ¿no? Bien, acá lo que hay que tener en claro es que el proceso sucesorio ocurre con la muerte de la persona. A veces está como ese mito de lo de la herencia en vida. Eso no existe. El proceso sucesorio opera con la muerte del sujeto. Ahí se hace la transmisión de esos derechos a sus herederos y luego hay que llevarlo, ¿sí?, a un proceso judicial para generar lo que sería la registración de esos derechos y que esos bienes que tenía la persona queden a nombre de sus herederos. O sea, esto siempre tiene que ser dentro del ámbito judicial, no puede ser por fuera. Ahora, hay una alternativa a esto que en realidad ya depende mucho de cómo la persona quiera organizar su patrimonio, que tiene que ver con la posibilidad de hacer alguna donación. La donación sí es un acto que se hace entre vivos, en donde la persona que es el titular de ese bien le va a donar a, supongamos en este caso, a sus herederos, el bien para que después este bien quede a nombre de ellos. El tema de hacer las donaciones, primero es que tienen un costo que es bastante elevado, porque la donación, esto hay que hacerlo por un instrumento público, hay que hacerlo con un escribano, y ya hay un costo que en la sucesión no se trabaja, o sea, que hay un costo elevado, y además, este bien, esta donación que se va a hacer de este bien, como es parte del patrimonio de una persona que el día de mañana integraría lo que sería la masa hereditaria, necesita también de lo que se llama la conformidad del resto de los herederos para poder realizar esto, de los que serían los herederos para poder realizar este trámite, que es el consentimiento de ellos. Lo mismo que si se va a ceder un derecho que afectaría a estas personas. Entonces, la verdad que si uno quisiera a lo mejor ordenar su patrimonio por lo que pudiera ocurrir el día de mañana, es más práctico recurrir a un testamento. Porque de hecho el testamento, nosotros tenemos dos tipos de testamento. Uno, que es el que se hace frente a un escribano, que es el instrumento público, en el cual se abona este patrimonio que se va a transmitir. Y el otro es un testamento que se le dice hológrafo, porque se hace de puño de la persona, donde ahí ya va a disponer de sus bienes. Este segundo tipo en sí no tiene un costo, porque lo elabora la persona, lo único que sí va a tener que respetar siempre son las formalidades de la disponibilidad que la ley le dice que puede hacer, que es 1/3 de su patrimonio, y va a tener un costo muchísimo menor porque, a lo sumo, para poder garantizar justamente estas formalidades de la ley, puede consultarlo con un abogado y no tener que pasar por todo el proceso de realizarlo por instrumento público con un escribano. Estas son dos alternativas que se pueden llegar a utilizar para ya al fallecimiento tener ordenado lo que sería el patrimonio. Sin perjuicio de que igual estos instrumentos después
tienen que ser llevados a la justicia. Hacer un testamento no implica que yo no tenga que hacer un proceso sucesorio. Voy a hacer proceso sucesorio igual, pero va a ser un proceso testamentario. Yo voy a tener que validar este testamento que dice que yo soy heredero de una determinada persona o que esta persona ha instituido como heredero alguna otra. Porque en relación a lo que estamos hablando antes, hay personas que ya la misma ley les dice que son herederos, que son los ascendientes de esta persona, los descendientes y el cónyuge, en tanto no estén divorciados. A estas personas ya la ley les reserva una vocación hereditaria y una porción de esos bienes. Ya lo tienen garantizado. No necesitan recurrir al testamento para tener esa vocación. Claro. Y algo que es importante también resaltar en esto que estamos hablando, que a veces también hay mucho del mito popular o de lo que a veces se ve en las películas, que por el sistema que tenemos en la Argentina, solamente se dispone de 1/3 del patrimonio. O sea, no es que se puede disponer cuando la persona tiene herederos forzosos del 100% de los bienes y dejárselo, como a veces ocurre en las películas, a una persona que no tiene nada que ver con la familia o dejárselo al gato. Eso acá no puede ocurrir. Cuando Claro. están los herederos forzosos, la ley les reserva ya un porcentaje que se tiene que respetar. O sea, cuando hablas de disponibilidad es la posibilidad de testar esa porción, nada más. Porque en realidad si no, están los herederos forzosos, que quiénes son, si querés repetirlo como para Sí, decir, bueno, los herederos forzosos no necesitan estar en un testamento para heredar, porque la propia ley les garantiza que les va a traspasar, digamos, el bien a ellos, o la porción del bien. Pero sí, digamos, si hay exactamente. un testamento, Sí. se quita, digamos, un poquito de cada uno, porque ese bien, esa porción fue testada en tanto porcentaje. Pero lo ideal sería saber cuáles son los herederos forzosos, quién tienen esa vocación hereditaria, como para definir, digamos, dentro de una masa, digamos, quiénes van a heredar por lo menos qué porción, ¿no? Exactamente. Los forzosos serían los ascendientes, o sea, quienes están por encima de la persona, serían sus padres o, por ejemplo, sus abuelos, los descendientes, sus hijos, sus nietos, y el cónyuge, que es el esposo o la esposa, siempre y cuando no estén divorciados. ¿Bien? Y a estas personas la ley les reserva esta porción de bienes que va a tener que ver también con el tipo del bien. Si este bien es respecto de la persona lo que se llama un bien propio, que esto surge cuando la persona está casada, cuando uno se casa, en la masa de bienes se separan en bienes gananciales y bienes propios. Ahora, si la persona nunca se casó, es una persona que está soltera o después de estar divorciado, va a tener bienes personales. Esta diferencia entre los tipos de bienes, que tiene que ver puntualmente con el estado civil de la persona, es lo que va a generar la diferencia en cómo se van a repartir los bienes dentro de estas personas. Porque el cónyuge va a tener reservado siempre, el cónyuge supérstite, tiene reservado siempre una porción de los bienes gananciales, o sea, lo que se haya adquirido mientras estuvo el cónyuge vivo, o sea, mientras se mantuvo el matrimonio, siempre va a tener una porción de esos bienes, que es el 50% por haber sido socio, o sea, de esta sociedad conyugal, tiene ese 50%. Y luego se distribuye el otro 50% en relación a tantos herederos forzosos haya. Ahora, si el bien es propio, o sea que la persona lo adquirió previo a haberse casado, o si lo adquirió con producto de bienes propios, pero estando casado, esto se va a distribuir en partes iguales entre estos herederos, incluyendo al cónyuge. Por eso es importante que cuando uno va a iniciar estos procesos sucesorios, que previo a todo, cuando hable con su abogado y le comente la situación, también
lleve, si es que tiene, los títulos de propiedad de estos bienes para que el abogado pueda evaluar cómo son los bienes, si son bienes propios, si son bienes gananciales, y les pueda dar un panorama mucho más claro de cómo se tendrían que distribuir estos bienes. Claro. Ahora, una pregunta también que se hace muy frecuente dentro de lo que es el trámite sucesorio es que hay herederos que a lo mejor se encuentran con que la persona fallecida hizo, digamos, algún regalo o algo a alguno de los herederos y a ellos no les tocó. Entonces, entendiendo que son herederos forzosos, dicen, bueno, pero pará, a vos, papá o mamá, te regaló un auto y a mí no. Entonces, ¿hay algún derecho de parte del que no tuvo el auto de reclamar algo en la división de bienes? Sí, acá tiene que ver con lo que habíamos hablado antes de dar el consentimiento en estos actos de donación que se llaman liberalidades. Lo que se puede hacer es pedir que se lleve al sucesorio el valor de ese bien. O sea, no llevamos el bien, esto se llama colacionar, no llevamos el bien, sino que llevamos el valor de ese bien. Y ese valor del bien va a integrar la masa hereditaria para después poder hacer lo que se llama compensación. O sea, compensar a aquel que ha recibido este bien con aquellos que no lo recibieron y claramente se ven afectados en su legítima, en esa porción que le dispone la ley, estos 2/3 que le guarda la ley, se ven perjudicados porque hay alguien que lo ha recibido, digamos, en vida y ellos no han prestado el consentimiento para que esto ocurra. Entonces se trae el valor del bien y este valor va a formar parte del acervo sucesorio para después poder distribuirlo conforme les corresponda a cada uno según el tipo de bien. Claro. Ahora también otra consulta muy frecuente es que la persona fallecida vive con, obviamente, su pareja, puede ser, ¿no? Obviamente no, porque puede no, no vivir con su pareja, pero en el caso de la consulta es vive con la persona con la que está casada y muere, por supuesto, pero ¿qué pasa con la persona que queda viva y la casa? Hay muchas situaciones que dicen, bueno, hay un grupo de hijos que quieren vender la casa y bueno, con mamá, ¿qué hacemos? ¿No? Con papá. O sea, la casa está habitada por el padre, por ejemplo, que quedó vivo, pero algunos hijos quieren venderla. ¿Y hay algún derecho de parte de la persona que queda viva, o sea, de decir, bueno, esperen, estoy viva y vivo en esta casa, ustedes tienen derecho, pero me parece que ahora todavía puedo seguir viviendo acá? ¿Nos podrías, digamos, aclarar un poco esta situación? Sí, el cónyuge supérstite tiene el derecho de permanecer en lo que fue el hogar conyugal. No significa que porque haya fallecido la otra persona ya no pueda vivir más ahí, ni que haya que sacarlo. Tiene el derecho de permanecer en ese lugar, porque de hecho es socio de esta sociedad conyugal, o sea que él ya tiene un derecho sobre ese inmueble. Y después quedará a criterio ya del resto de los herederos, por ejemplo, si quieren cederle su parte de ese derecho al otro cónyuge que ha quedado supérstite, para que directamente cuando se finalice la sucesión y se inscriban los bienes, ya queda el 100% a nombre de esta persona, ya ahí queda un poco a criterio de cómo cada uno lo quiera manejar, pero no significa que porque haya fallecido el otro cónyuge, esta persona tenga que dejar la casa. Y algo que también es bueno recalcar cuando estamos hablando de las vocaciones hereditarias, que es también un poco el mito popular, que las vocaciones hereditarias se dan por los vínculos que se tenga con la persona que falleció, que es lo que nosotros le decimos el causante del proceso. Una persona que convivió con el causante, por más que tenga el certificado de convivencia, no le genera vínculo ni le genera vocación hereditaria con esa persona. Podrá generar
darle derechos de la seguridad social, pero no le genera una vocación hereditaria. O sea, después esa persona, por más que haya convivido 2, 3, 4 años, independientemente del tiempo, no tiene una vocación con esa persona. ¿Sí? Tendrá un derecho de la seguridad social, que eso sí podrá hacerlo valer. Puede ser que respecto de algunos bienes sea también cotitular, sea condómino, entonces sí tiene un derecho sobre eso, pero no tiene una vocación hereditaria, porque a veces se cree que por haber convivido con esa persona se puede presentar en el sucesorio y va a heredar como lo haría un cónyuge. Claro. Esto no ocurre en nuestro sistema. Hay que tenerlo en claro porque eso genera mucha confusión a veces entre las personas sobre qué derechos le da la convivencia y cuáles no. El derecho sucesorio no se le da por la convivencia. Sí tendrá los derechos de la seguridad social. Claro. Y bueno, y obviamente si tienen hijos en común, heredan los hijos, no la persona, ¿no? Pero eso Exactamente, también sí. parece que está bueno aclararlo en el sentido de que si hay una pareja que convive, tienen hijos en común, muere uno de ellos, los hijos, por supuesto, heredan al que falleció. Y bueno, también hay otros derechos, como vos decías, pero no el de la vocación hereditaria de esta persona. Eso es muy Exactamente, importante. sí. Uh-huh. eh, Sí, se puede presentar en sí, representación de sus hijos, claro. eso no hay problema. Claro, claro, porque es lo que ocurre, ¿no? Pues, si son menores, va en parte como en representación de los hijos, exacto. Y sobre, como para ir cerrando, quizás porque siempre son breves nuestros conversatorios, para no ser, digamos, siempre tratamos de dar una breve introducción al tema y sabemos que por acá bueno, son materias que duran un año en la facultad, o sea que hay mucho para decir, simplemente estamos haciendo una breve introducción sobre esto. Pero como digo, esto es las consultas de la gente y lo que circula en la calle en general sobre estos temas, ¿no? ¿A vos qué te parece una serie de recomendaciones de, bueno, tengo una situación puntual dentro de una sucesión, ¿qué sería recomendable? ¿Cuáles serían los tips a tener en cuenta a la hora de pensar en un trámite sucesorio? Bien, creo que lo principal a tener en cuenta son dos temas. Uno, que es lo que estábamos hablando hace un ratito, el tema de las vocaciones hereditarias, tener en cuenta si uno tiene este derecho o no para poder heredar a la persona, porque muchas veces hay desconocimientos sobre si tenía hijos o no, o sobre si sus padres están vivos o no, y esto después genera que se comiencen trámites sucesorios y aparezca alguien que tiene un mejor derecho que esta persona y quede desplazado del proceso. Por eso siempre hay que tener en claro si uno tiene la vocación o no. Esto surge principalmente de las partidas, de los certificados de nacimiento, de matrimonio. Esto es lo que le va a dar al especialista, al abogado, cuando uno lo vaya a ver, este panorama de cómo son las vocaciones hereditarias. Eso es importante de tenerlo en claro previo a empezar el proceso, o sea, cuando uno vaya con el colega y le lleve la consulta, tener la mayor cantidad de documentación posible para que esto se pueda evacuar, y después tener en cuenta qué pasa con los bienes, qué tipo de bienes integraban el acervo de esta persona, el patrimonio de esta persona, si eran bienes de los que se llaman bienes registrables, como puede ser una casa, como puede ser un auto, como puede ser una moto, o si solamente tenía bienes muebles, no sé, vajilla, cuadros, que todas estas cuestiones también hacen a cómo se va a tener que llevar adelante este proceso. Y no es necesario que al momento de efectuar la consulta con el colega o al momento de iniciar el proceso, se tengan los títulos de propiedad en ese momento. Porque muchas veces ocurre que las personas dicen, sí, yo la verdad que tengo el título, pero no lo encuentro. Esto es algo muy común. A veces las personas no encuentran el título de propiedad. Para iniciar el proceso basta con denunciar ese bien, con que nosotros digamos que estos bienes forman parte del acervo de la persona.
Y después, cuando llegue el momento de hacer lo que se llama la inscripción del sucesorio, ahí sí necesitamos tener justamente los títulos. O sea, la persona tiene un tiempo como para poder buscarlo, como para poder ver si lo extravió, pedir lo que se llama el segundo testimonio, pero no lo necesita al momento de iniciar el juicio. Esto es importante porque a veces no se cuenta con esto y se piensa que el proceso no se puede iniciar, pero no, el proceso puede iniciarse igual, eso no hay ningún problema, siempre y cuando después sí, para el momento oportuno, el bien ya tenga su título. Y algo relacionado con los procesos que ya están en trámite, o sea, procesos sucesorios que ya se han iniciado, hay veces que las personas no toman conocimiento de que se han iniciado estos juicios, si bien se hacen determinadas publicaciones, hay gente que no lo sabe y a lo mejor tiene un derecho, tiene esta vocación hereditaria y puede intervenir en el proceso. Si se toma conocimiento, esta persona se puede presentar en el sucesorio siempre con un abogado, bien, estos procesos necesitan de la intervención de un abogado, se puede presentar en este proceso, acreditar su vínculo con el causante para que tenga su reconocimiento en lo que se llama declaratoria de herederos y luego poder peticionar la porción que le corresponda sobre estos bienes. No significa que porque este proceso ya tenga herederos reconocidos, no se pueda reconocer a otros. El Claro. proceso siempre queda abierto a la posibilidad de que alguien más se presente, que acredite este derecho y que pueda participar de este proceso. Y si llega demasiado tarde, siempre está el derecho de reconocimiento, pero bueno, puede ser que se quede sin bienes. Sí, igual hay en ese supuesto de que uno llegue después de que los bienes ya han sido divididos, que ya han sido inscriptos, hay algo que se llama acción de colación, que significa, yo me entero ahora de que estaba este proceso, de que yo tengo un derecho, pero resulta que los bienes ya se repartieron, entonces lo que yo les pido dentro de este proceso que se llama acción de colación es que traigan a este proceso la porción que a mí me correspondía. Acá, de vuelta, no traemos el bien, porque a lo mejor el bien ya se vendió, ya es algo que no está. Traemos el dinero, el equivalente en el dinero a este proceso. O sea, la posibilidad de la acción de colación, de recuperar ese derecho que por algún motivo uno no intervino en el proceso, siempre está vigente. Igual, cuando han pasado muchos años, siempre hay que ver bien los procesos porque nosotros tenemos cuestiones que se llaman prescripción, que es cuando pasado determinado tiempo ese derecho se pierde. Entonces hay que tener en cuenta estos temas, por eso cuando uno vaya al abogado, tratar de ser bien claro en estas cuestiones de si ya el proceso está iniciado, por lo menos saber cuándo se inició o cualquier información que se le pueda brindar al colega para que justamente les diga cómo sería la acción de colación. Bien, perfecto. Y sobre el tema de las donaciones que se pueden hacer, digo, en vida y esta validez del título, o sea, sabemos que hay títulos perfectos, los títulos imperfectos, esto como para aclarar dentro de lo que es la ley, la validez, ¿no? Hablábamos de que a veces las personas hacen esta partición previa siempre avalados en títulos públicos que son donaciones. Pero las donaciones también, la ley nos dice que tienen, digamos, una posibilidad de ser reclamadas o revocadas, digamos, por quien los hizo. Entonces hay un plazo, hay cuestiones para tener en cuenta dentro de lo que nosotros consideramos que no son títulos perfectos, porque hasta que no se cumplan determinados requisitos, esto no es, digamos, 100% mío, o por lo menos como para aplicar a garantías, a avales. Entonces ahí también creo que era un punto a tener en cuenta cuando hablábamos de las posibilidades de esta partición en vida a considerar, ¿no? O sea, por supuesto no cuestionamos, simplemente es una reflexión acerca de lo que dice la ley y estos títulos, qué características tienen. Me parece que, no sé, eso era un punto a tener en cuenta.
Sí, a ver, la donación puede ser revocada, no le garantiza a la persona la titularidad de ese bien. No significa que porque ya tuvo esa donación no va a ser revocada. Y después también hay otra cuestión que tiene que ver con atacar la donación, porque podría ser el supuesto de, como estamos hablando antes, herederos que hayan quedado por fuera, que no hayan brindado su consentimiento, que ataquen ese acto judicialmente y digan, no, esa donación no es válida, no ha sido otorgada con consentimiento o con las formalidades de la ley, o perjudica estas porciones de legítima, y pida justamente que caiga ese acto y que vuelva todo ese bien al proceso sucesorio, a esta acción de colación que hablábamos, para que se respete la porción de la legítima de cada uno. Hay que tener cuidado cuando a veces se quieren hacer este tipo de actos, sin perjuicio de la validez que cada uno de ellos tenga, que no supla en realidad otro tipo de procesos que se pueden hacer. Querer arreglar las cuestiones en vida está perfecto para que después a lo mejor no haya algún conflicto el día de mañana, pero no significa que eso sea el camino correcto. Bien, nuestro sistema tiene previsto todo el proceso sucesorio, cómo llevarlo adelante. Por más que haya un testamento al sucesorio, hay que recurrir igual, porque se tiene que hacer por proceso testamentario. Entonces, no hay que a veces apresurarse en determinadas decisiones que se toman, porque después lo que uno piensa que a lo mejor fue una cuestión de dejar los temas prolijos, con el paso del tiempo esto termina volviéndose algo más engorroso y termina siendo a lo mejor judicializado en algo mucho más complejo que lo que sería una sucesión, que dentro de todo es un proceso que no tendría mayores complicaciones siempre y cuando uno tenga los requisitos que le va a pedir la ley, o sea, la titularidad de los bienes, que tengan las partidas que acrediten los vínculos, y eso hace que el proceso en sí sea más ágil y no tan complejo como podría ocurrir después si alguien me ataca una donación. Claro. Claro, o sea, serían títulos perfectos, o sea, nadie va a cuestionar una declaratoria de herederos que hizo un juez sobre mi titularidad. Por supuesto, después puede venir otro y colacionar, como eso decíamos, siempre hay este tipo de cuestiones, pero capaz que, bueno, a la hora de evaluar, como decíamos, a considerar todas estas cosas para estar más tranquilos en relación a lo que estamos haciendo, ¿no? Me parece que siempre es interesante saber, por lo menos tener información. Exactamente, porque ahí el bien quedaría a nombre de los herederos, ya pasarían a ser título de ellos, e incluso tienen la posibilidad de hacer lo que se llama un sucesorio por tracto abreviado, que es cuando uno, una vez que ya tiene esa declaratoria y tiene que inscribir la sucesión, espera a un comprador del bien. A lo mejor los herederos dicen, no nos queremos quedar con el bien, preferimos venderlo. Bueno, uno espera al comprador y después cuando llega el momento de inscribir ese bien, en vez de que se inscriba a nombre de los herederos y ellos después tener que hacer todo el trámite de la venta, se inscribe directamente a nombre de este comprador y se ahorran un paso. Por eso se llama tracto abreviado. Eso también es algo bueno a tener en cuenta para, llegado el caso, no tener que esperar a lo mejor a tener un comprador para poder hacer todos estos trámites. Claro. Y también el tema de costos, ¿no? Que a lo mejor con el ingreso del dinero que estoy vendiendo puedo pagar los gastos y entonces, digo, de alguna forma, este, no tengo que desembolsar gastos antes de saber qué va a pasar. Me parece que el tracto abreviado muchas veces resuelve muchas situaciones, sobre todo bueno, la venta de inmuebles y demás, que son caras las tasas de justicia y demás, pero que lo puedo pagar con la misma venta. Entonces está bueno saberlo, por lo menos, ¿no? Y esto que sale, digamos, de la esfera de decir, bueno, que la asociación es muy cara y qué sé yo, bueno, pero a veces con la misma venta uno la termina pagando. Así que,
Bueno, muy interesante, Mati. No sé si querés agregar algo más, pero bueno, creo que está bastante claro, por lo menos los principales puntos que queríamos adelantar, ¿no? Con este conversatorio. Exactamente, sí. O sea, estas cuestiones básicas que uno tiene que tener en cuenta al momento de iniciar el trámite o al momento de recurrir al abogado, tener siempre la documentación a mano y ser lo más claros posibles de cómo son a veces las relaciones familiares y los vínculos, porque todo esto cuando nosotros trabajamos y empezamos a armar las causas nos ayuda muchísimo, porque acá se trabaja principalmente con relaciones familiares y con bienes. Entonces, cuando uno tiene bien en claro estos panoramas, los procesos suelen ser muchísimos más ágiles y tener en cuenta que hoy, como habíamos hablado al principio, al ser procesos que están prácticamente digitalizados en su totalidad, los tiempos se han acortado muchísimo y los costos también. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Matías, por tu participación, un placer. Y bueno, esperemos que sigamos avanzando en otros temas. Seguramente de acá van a surgir otras cosas y de sucesiones hay mucho más para decir también. Así que, bueno, en breve haremos otro conversatorio para profundizar. Te agradezco mucho tu participación. No, por favor, gracias a vos, Nati, gracias a toda la gente que forma parte de tus derechos y estoy acá a disposición de ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, muchas gracias como siempre. Nos encontramos en nuestro conversatorio los días jueves y un placer. Hasta luego. Buenas tardes.